Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Primero que todo, debes entender que las personas no estamos destinadas a ser pobres. Se puede decir que estamos programados para ser ricos, para tener abundancia, por ser hijos de Dios. Lo que nos limita a conseguir más dinero es nuestra forma de pensar. Solo lo que está dentro de nosotros, de nuestro cerebro. ¿Pero sabías que hay muchos métodos para cambiar estas limitaciones? Si cambias tu programación, cambiarás completamente tu destino. Si eres de las personas positivas y crees que puedes superarte, te invito a ver este video, porque te voy a enseñar cómo atraer las energías de la riqueza a tu favor. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Debes entender que estamos programados fisiológicamente. Sabemos dónde empieza y es un organismo muy pequeñito, situado en la base de tu cerebro, que se llama sistema de activación reticular. Este permite que de toda la información que percibes entre solamente una parte muy pequeñita a tu cerebro, y esta es la capacidad para entender la energía del dinero. Si esa parte no está totalmente abierta, es la que nos limita con la riqueza. Significa que estás ciego y la mayoría de la información para poder atraer el dinero no la percibes completamente. Por eso, con este ritual, vas a hacer que esa parte se abra para que puedas entender cómo producir más dinero. Para esto vamos a utilizar un rotulador de color verde, un papel en blanco y una varita de incienso de cualquier color. Antes de enseñarte este método, déjame decirte que todos tenemos las mismas oportunidades de lograr lo que sea que querramos en esta vida. El método es el siguiente. Lo vas a comenzar un día domingo, antes de irte a dormir. Vas a prender tu varita de incienso. Lo vas a hacer con un fósforo de madera. Y luego lo apagas agitando la mano. Lo mismo harás con la varita de incienso. El fuego nunca se sopla. De esta manera, desde siempre se ha creído que el aroma del incienso crea una atmósfera perfecta para poder contactar el mundo de la tierra con lo divino, para poderlos unir y así establecer el contacto con los seres espirituales. Este es el motivo por el que el uso del incienso abunda en lugares sagrados, como templos, iglesias o espacios de culto religioso. Este humo que desprende te va a ayudar a desarrollar la psique. El incienso y los aromas que desprenden ayudan a mejorar nuestra capacidad mental, fomentando la concentración y creando un ambiente relajado, perfecto para estudiar, leer o llevar a cabo prácticas que requieren de un alto grado de concentración, como los habituales para atraer la abundancia. Otro de los usos que se le da al incienso es purificar, ya que al crear una conexión con el mundo divino, consigues limpiar las malas energías del entorno que no te dejan progresar y a su vez atraer las buenas vibras. A continuación tomas tu papelito y tu bolígrafo y escribes lo siguiente: todo es posible si uno cree. Lo vas a poner 3 veces. Todo es posible si uno cree. Y la tercera: todo es posible si uno cree. Tenemos que poner esta frase para sacudir todo lo que contenemos, todas las frases negativas con las que crecimos, para volver a armar nuestras bases, pensando en las cosas positivas que podemos llegar a ser. Lo peor que ser pobre es tener una mentalidad de pobreza, porque eso empobrece más, porque te hace perder oportunidades. Los millonarios se arriesgan, obviamente revisando previamente el panorama, pero se lanzan y lo apuestan todo, porque saben de lo que son capaces. A eso debemos llegar con nuestra mente, a tener constantemente actitud y energía positiva, para entender que cuanto más se da, más se recibe.
Si tu mente está programada para decir que la vida es muy dura, tu sistema de activación reticular lo único que hará es atraer, crear y dejar penetrar esas circunstancias y estas oportunidades que reflejarán exactamente tu creencia. Por lo tanto, te va a ir mal. Es muy importante que entendamos esto. Entonces, la frase que yo empecé a decir todas las noches para dormir es esta, que escribimos en el papelito. Ahí está la clave. Es una poderosa frase que va a ayudar a que Dios y el universo te manden todo lo que pides mediante tus vibraciones positivas. Este mantra nocturno con el papelito que escribiste con la frase lo vas a leer cada noche antes de irte a dormir y lo colocas debajo de tu almohada. Si en algún momento te despiertas intranquilo en mitad de la noche, coges el papelito y lo lees. Y duermes prácticamente sabiendo que, como dice la Biblia, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así es que vas a leer este papelito todas las noches. Lo vas a leer 3 veces. Si te quieres quedar dormida repitiendo este mantra, es mucho mejor. Esto lo vas a hacer hasta que tu situación económica mejore y se sostenga en el tiempo. La varita de incienso vas a dejar que se acabe, solamente la primera noche la vas a encender y las siguientes noches nada más vas a sacar el papelito y lo vas a leer todas las veces que sea posible. A continuación lo vuelves a guardar debajo de tu almohada y te duermes tranquilamente, pensando que el universo va a actuar a tu favor. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.